Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es martes 4 de noviembre. Esto es El Baturrillo Político y aquí se cocina la actualidad a fuego lento. Y hoy vamos a cocinar la actualidad a fuego muy lento con el señor Tomás Guitarte, portavoz de Aragón Teruel Existe. Pero antes tenemos que hablar de lo que ha ocurrido esta mañana. Aquí en Zaragoza ha sido asesinada una mujer de 49 años a manos de su pareja. Ha ocurrido pasadas las 8, concretamente en el número 23 de la calle Privilegio de la Unión, situada en el barrio de San José. Según ha relatado el delegado del Gobierno en Aragón, el señor Fernando Beltrán, han sido los vecinos quienes han dado la voz de alarma. Unos vecinos que estaban oyendo una bronca en el domicilio donde han ocurrido los hechos, y cuando se ha presentado la patrulla, el varón en principio ha impedido la entrada al domicilio, se ha actuado por la fuerza y se han encontrado a una mujer que tenía varias cuchilladas en el cuerpo. El varón ya está detenido y, sigue trabajando la policía en el interior de la vivienda para esclarecer los hechos. Las primeras investigaciones señalan que ninguno de los dos estaba dentro del sistema Biogen y tampoco consta que tuvieran hijos en común. A las 12 de esta mañana se ha guardado un minuto de silencio tanto en la puerta principal del Gobierno de Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza. Así reaccionaba al suceso Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón. No podemos bajar la guardia y donde las administraciones, los medios de comunicación y también la sociedad en su conjunto tiene que seguir visibilizando que existe y sobre todo difundir todos aquellos recursos que existen para que las mujeres víctimas de violencia de género tengan una esperanza y tengan la posibilidad de salir de esta lacra. El Gobierno de Aragón defiende la libertad, defiende la igualdad, defiende la vida y no podemos consentir como sociedad que siga habiendo violencia contra las mujeres. Como no podía ser de otra manera, en esa Radio Aragón nos sumamos a las condolencias a la familia y allegados. Miren, cambio un poco de tercio porque es que las casualidades son caprichosas. Dice la vicepresidenta que todas las administraciones han de combatir esta lacra, la de la violencia contra la mujer. Y me es inevitable no pensar en el Ministerio de Igualdad, ¿no? Ese ministerio que hace tanto por nuestras mujeres como una aplicación que prácticamente nadie se ha descargado para repartir y organizar las tareas del hogar, o como la ley del solo sí es sí, que ha reducido penas a violadores. Ese ministerio, pues miren, de los creadores de las pulseras de control de AliExpress, de los mismos creadores del documental sobre la prostitución, ese documental que protagoniza José Luis Ábalos. Soy feminista porque soy socialista. Pues esta mañana el portal digital Artículo 14 ha publicado una foto de la portavoz ministra y secretaria general del PSOE, la señora Pilar Alegría, comiendo este lunes en Madrid con Francisco Salazar, el expresidente de Acción Electoral del Partido Socialista. ¿Por qué ex? Pues porque tiene pendiente la investigación de mujeres que trabajaron para él en presidencia. Esta persona iba a ser nombrada adjunto a la Secretaría de Organización Socialista este verano, de no ser por esos testimonios de algunas de sus trabajadoras que le han denunciado por acoso en Moncloa. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, se ha pronunciado a este respecto en Twitter, voy a citar textualmente lo que ha escrito. Pilar Alegría está acostumbrada a ponerse al lado de los machistas. Lo hizo tapando lo del parador de Teruel y lo hace ahora de comilona con un presunto acosador. Qué falta de respeto a las mujeres. En fin. Soy feminista porque soy socialista. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. El Plan de Arbolado de Zaragoza 2025-2026 incluye la plantación de 2.000 nuevos ejemplares en los próximos meses. Con el otoño, el consistorio ha iniciado la campaña de plantaciones que llegará a todos los barrios de la ciudad. 1 millón de euros de inversión que se destinará fundamentalmente a rellenar alcorques vacíos. El Ayuntamiento de Zaragoza utilizará la inteligencia artificial para identificar grafitis vandálicos y a los autores de los mismos. Servirá para valorar su impacto y los daños que produce. También para diseñar estrategias preventivas y colaborar con la policía para que pueda identificar a sus autores, especialmente en caso de reincidencia.
El Ayuntamiento de Zaragoza quiere que los propios jóvenes sean el motor de sus políticas de juventud para ofrecerles un ocio saludable y atractivo, según sus intereses. Por ello busca a 30 personas entre 16 y 30 años para crear el primer laboratorio de participación joven. Las solicitudes pueden presentarse a través de la web municipal hasta el 16 de noviembre. Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy repasamos la actualidad política con el portavoz de Aragón Teruel Existe, el señor Tomás Guitarte. Tomás, señor Guitarte, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Una duda que me viene primero, ¿Teruel existe, Aragón Teruel existe o Aragón existe? ¿Cuál sería la nomenclatura perfecta? Pues cuando estamos hablando en Zaragoza y en Huesca nos hablamos como Aragón existe, cuando hablamos en Teruel existe, somos el mismo proyecto, simplemente es que hemos querido mantener la denominación histórica en Teruel como Teruel existe. En general todos somos Aragón existe y nos denominamos cada uno de una forma concreta en cada provincia. ¿Qué opina de la actual situación política, ¿no? En esa en la que estamos sin presupuestos, en las que se habla a lo mejor de un posible hipotético adelanto electoral? Bueno, la situación política a veces se ve contaminada como lo que ha sucedido hoy, ¿no? Con ese asesinato de esta mañana que condenamos, como no puede ser de otra manera, un caso más de violencia de género, al parecer, que vamos a condenar nuestra más repulsada. La situación política está muy enrevesada precisamente por la falta de seguridad en que vaya a haber unos presupuestos para el próximo año, para 2026. Y esta circunstancia, esa indeterminación, pues es lo que hace que no esté habiendo pues claramente, con claridad, un gobierno que se sienta apoyado. Parece es un gobierno inestable en el sentido de que no puede sacar iniciativas, porque sucede con los presupuestos, pero va a suceder probablemente con la ley de vivienda o con otras leyes de calado que se pretende llevar. Es una situación no es recomendable para el futuro de Aragón. La ley de presupuestos es la ley troncal de cada año y debería ser, como así lo mandata la legislación, debería ser aprobada cada año. ¿Usted qué cree? Yo creo, que el Partido Popular va a cumplir con su palabra de presentar unos presupuestos, pero ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Saldrán adelante o no saldrán? Porque Vox ha sido categórico. No negociamos. Bueno, pues primero, antes de los presupuestos, hay que traer el techo de gasto. ¿Usted cree que alguien pondrá trabas al techo de gasto? No lo sé, depende. O sea, quien quiera poner trabas a los presupuestos igual los pone al techo de gasto. Por su parte. Nosotros lo que hemos dicho es que hay que conocer el techo de gasto porque nosotros somos partidarios de no hacer un presupuesto muy ajustado, o sea, que no tenga... Si nosotros creemos que es el momento, en un momento de bonanza económica, es el momento de endeudarse con objetivos concretos, como mejorar, por ejemplo, hacer de verdad un plan que definitivamente acabe con las carreteras tercermundistas que tenemos en Aragón, que como sabéis somos la comunidad autónoma que según los estudios de la Agencia Española de la Carretera está en peor situación, pero está en peor situación no de una manera admisible, sino que nos pone en una situación de riesgo, de manera que las infraestructuras carreteras que tenemos están poniendo en peligro el desarrollo socioeconómico del territorio, porque está quedando en tal grado de abandono que son prácticamente inabarcable su uso en una comunidad que pretende hacer gala de la logística como medio fundamental de desarrollo. Nosotros decimos que es preferible endeudarse y acabar de una vez de estar en la cola de las peores carreteras de España. Y para eso nos gustaría que el presupuesto no tuviese solo un 0,1 de deuda, sino que tuviese bastante más. Tenemos un margen hasta el 1% probablemente. Y deberíamos, en un momento como este, de bonanza económica, deberíamos acometer solución a problemas estructurales que otras veces hemos olvidado. Techo de gasto, en que ya nos ha comentado que usted propondrá endeudarnos más, ¿no? Pero bien estructurado. Y después, si todo va como tiene que ir con el techo de gasto, que sería raro que no lo fuese, pero en esta tierra ya nunca se sabe. Después, presupuestos. ¿Qué dirá que hará Aragón Teruel Existe? Bueno, nosotros, como sabéis, somos una formación seria que habla con todo el mundo, que no se niega a priori a hablar de las cosas, sino que lo que quiere es ver qué contenidos tienen. Lo que hemos dicho muchas veces al gobierno es que para sentarse a hablar con nosotros de una manera seria, lo primero que debe hacer, si es un partido serio, es haber cumplido los compromisos que se adquirieron cuando hablamos y cuando negociamos los presupuestos de 2024. Hay cosas que todavía no se han cumplido y que está en manos del gobierno de cumplir. Pues voy a poner, por ejemplo, la radioterapia en el nuevo hospital de Teruel. Teruel es la provincia es la única provincia de España que todavía no tiene servicio de radioterapia para tratar a los enfermos de cáncer. Eso es una situación insostenible. Hay un compromiso que estaba en los presupuestos del 24 de acometer esa
esas obras y esa dotación. Pues pedimos que se acometan, igual que con la ampliación del propio hospital con más habitaciones individuales, igual que otros compromisos de índole político. Es decir, pedimos que se cumpla eso. Si se cumple todo eso, nosotros nos sentamos a hablar sin ninguna cortapisa previa para ver hacia dónde avanzan o qué se pone. Pero claro, ha de ser unos presupuestos que hemos dicho que se traigan con intención de ser aprobados, porque es muy distinto traer unos presupuestos que tú das por sentado que no te los van a aprobar, con lo cual los inflas, los adornas, los conviertes casi en un arma de marketing más que en una voluntad de acción política. Y tampoco nos gustaría que fuese así, ¿no? Que se nos pintase todo muy bonito y muy fácil, porque en el fondo no se sabe o se pretende, se supone que no se van a aprobar. Entonces yo hago algo que puedo vender públicamente muy bien, pero porque sé que no lo van a aprobar. Queremos que seamos unos presupuestos serios, que dentro de esa seriedad aborden una ampliación de la deuda para romper con déficits estructurales muy importantes que tenemos y que se cumpla previamente con lo acordado. Yo creo que los presupuestos no van a salir adelante, pero vamos, es una creencia muy, muy personal y claro, inevitablemente, que yo creo que también lo creen muchos aragoneses, inevitablemente tenemos que hablar de adelanto electoral. El presidente Azcón todavía no quiere valorar esta posibilidad, él se afana, él se rige, se recuerda a sí mismo que lo primero es presentar los presupuestos. ¿Teruel existe? ¿Está preparado para un hipotético adelanto electoral? Bueno, nosotros trabajamos en el día a día y en cualquier caso no nos pillaría por sorpresa un adelanto electoral porque efectivamente estamos preparados para ello. Siempre hay un margen, porque cuando se anuncia un adelanto siempre hay un periodo entre que se anuncia y que se convocan realmente las elecciones que nos daría suficiente para prepararlo de manera concienzuda. De todas maneras es curioso esta situación, ¿no? Porque muchas veces que se achaca el paralelismo que hay entre la situación del gobierno central y el gobierno autonómico, ¿no? Dos presidentes que no tienen presupuestos, que no consiguen aprobar presupuestos y que a priori ninguno quiere convocar elecciones, ¿no? Habría que ver, yo creo que en Aragón si no se consiguen aprobar los presupuestos por segundo año consecutivo, sí que estaríamos en la obligación moral de convocar elecciones y volver a darle la voz a la ciudadanía, que dijesen si ellos quieren la repetición de este gobierno con Vox o quieren potenciar otras alternativas, ¿no? Me parece que las encuestas les dan a ustedes 1 o 2 escaños de más, ¿puede ser? De más no, sino más. Quería decir, sí. Sí, bueno, las encuestas son encuestas, pero sí que nos dan que estamos en una situación de expansión del proyecto, de crecimiento. Cada vez más aragoneses confían en este proyecto que pretende ser precisamente la casa común de todos los aragoneses y todo el aragonesismo. Y ojalá sea así y podamos ser decisivos para influir en las políticas de esta tierra. Hablemos del proyecto. Renovables sí, pero no así. Usted le preguntó la semana pasada al señor Azcón, al gobierno, que qué pasaba, ¿no?, con el Matarraña. Entonces, cuéntenos qué está pasando en el Matarraña. Sí, nosotros hemos dicho que somos favorables a las energías renovables. De hecho, hemos peleado porque viniesen en sustitución de los combustibles fósiles, pero que se estaba haciendo una implantación en Aragón sin ordenación previa y podíamos estar destrozando buenas partes de las joyas de nuestra corona medioambientales, ¿no? Como el Maestrazgo, como la Sierra de Albarracín, como el Matarraña. En este sentido, en el Matarraño había 2 proyectos, uno impulsado por, creo que era Green Capital, y otro por Forestalia, y los 2 habían decaído. Uno por tener el de Green Capital por tener día negativa y otro el de Forestalia que aunque tenía día positiva día para los siguientes declaración de impacto ambiental. Exactamente, y como era imposible evacuar hacia Cataluña porque se había digamos declarado nula esa línea de evacuación, pues también habían decaído. Sin embargo, luego oímos con preocupación que Forestalia vendía esos parques que no había podido ejecutar, los vendía a Repsol para que Repsol los utilizase llevando esa electricidad hasta la central de Escatrón con unas líneas directas. Esas líneas directas no están permitidas por la ordenación estatal y solo las contemplaría la Ley de Energía de Aragón, la que se aprobó a finales de diciembre del año pasado, que está recurrida ante el Constitucional, con lo cual nos sorprendía que se recurriese a esos artilugios para intentar resucitar unos proyectos que toda la sociedad está en contra, los empresarios. El Matarraña es una comarca que vive del turismo, de un turismo de nivel, un turismo de calidad, vinculado a la naturaleza, vinculado al patrimonio, y nadie quiere la implantación de que ese sector económico que emplea más del 50% de la población se destroce imponiéndole otro que no le aporta ningún recurso al territorio, ¿no? Precisamente eso le quería preguntar, porque eso de que las energías renovables traen trabajo y asientan personas en el territorio,
Pues está demostrado que no es así. Está demostrado porque ya llevamos unas décadas de experiencia y donde se han implantado energías renovables. Las energías renovables crean algo de empleo cuando se instalan, un empleo diríamos de construcción, pero luego el mantenimiento es muy sencillo, normalmente se hace a distancia y, por ejemplo, tenemos los casos de Maranchón en Guadalajara, que fue una de las primeras experiencias. Pues hay un parque eólico inmensísimo y el mantenimiento lo llevan 3 personas que vienen desde Bilbao una vez cada trimestre y chimpún, ¿no? O sea que de empleo nada. Está demostrado que no solo no genera empleo, sino que destruye empleo. Destruye empleo en otros sectores, como por ejemplo el del turismo, el de la agricultura, el de la ganadería. Es decir, los perjuicios que causan son mucho más que los beneficios y sobre todo porque esos beneficios no han tenido ningún compromiso en el desarrollo del territorio. Son beneficios que van directamente a fondos de inversión o a empresas ajenas al territorio y no se les ha exigido, ni ellos han tenido de motu propio un compromiso con el desarrollo del territorio en el que se implantan, que es lo que nosotros pedimos, ¿no? Primero, que se instalen donde se puedan instalar por cuestiones medioambientales, es decir, que se proteja lo valioso y una vez instaladas, aunque se instalen donde se pueda instalar, que tengan compromiso con el desarrollo del territorio para que todos percibamos que eso que nos cambia la vida y el paisaje contribuye a nuestro desarrollo socioeconómico, al del territorio en el que estamos. Ayudas al funcionamiento, aquellas que la ministra y portavoz Pilar Alegría tuvo la fortuna, entre comillas, por supuesto, de comparar con la financiación singular para Cataluña. Hablamos de unas ayudas al funcionamiento para las empresas de la provincia de Teruel que se aplican en un 1% cuando la Unión Europea permite un 20%, ¿no? Eso es. Bueno, la comparación de Pilar Alegría fue absolutamente desafortunada. Yo creo que en aquel momento dije que no se podían comparar dos cosas, que en sus importes lo que le deban a dar a Cataluña requeriría 1000 años de aplicación de las ayudas al funcionamiento para que fuese una cantidad equivalente. O sea, estábamos hablando de algo totalmente distinto. Las ayudas al funcionamiento las consigue introducir en la normativa. Teruel existe cuando está en el Congreso como una parte de la negociación de los acuerdos de investidura. El único problema es que el gobierno, que siempre es rácano y siempre pues hizo la jugada de meterlas como concepto, pero dotarlas con muy poca cuantía, una cuantía que equivale más o menos al 1% de los costes laborales. La Unión Europea permite hasta el 20%. Aquí es muy importante decir que la Unión Europea permite, no que la Unión Europea del dinero. La Unión Europea lo que hace es que dice, si el Estado, si la autonomía, si cualquier administración pública da esas ayudas, yo no las consideraré ayudas de Estado. Sabéis que las ayudas al Estado están prohibidas en la Unión Europea porque distorsionan la competencia, pero puede hacer excepciones cuando hay un problema muy grave. Aquí había un problema muy grave, sigue habiendo un problema muy grave de despoblación en 3 provincias, entre ellas la de Teruel, y la Unión Europea excepcionó. Y obviamente excepciona para que se intente llegar a las cotas máximas. Nosotros teníamos el compromiso del gobierno de que eso iría a las cotas máximas, no fue así y ese fue el motivo de nuestra ruptura con el gobierno y nuestro voto en contra ya en los presupuestos del 2023. Por eso ahora estamos exigiendo que obviamente que se cumplan aquellos compromisos y que se eleve esa cuantía. Pero ayudas al funcionamiento no nos engañemos, puede dar el Estado, puede dar la comunidad autónoma, puede dar cualquier administración pública. Que se exceptúen de ayudas de Estado no quiere decir que solo las pueda dar el Estado, las puede dar cualquier administración pública. Y hemos de aprovechar porque son una ventaja competitiva muy importante para atraer inversiones internacionales. Yo, si me permites, no sé si tenemos tiempo, pero, por ejemplo, en estos días se está hablando de que hay unas empresas chinas de automóvil que están barajando, en concreto BIT, que está barajando instalarse en Europa y está entre la duda de instalarse entre España o países del este como Rumanía, como Checoslovaquia. Y la ventaja fundamental que tienen esos países son los costes laborales. Sin embargo, si esa ubicación se hiciese en Teruel y en Teruel estuviesen las ayudas al 20%, si le diesen ayudas al 20%, los costes laborales serían equivalentes, con lo cual la ventaja competitiva para atraer inversión internacional a España, a Aragón y en concreto ubicada en Teruel o en Cuenca o en Soria, pero en concreto en Teruel es brutal, o sea, y es una oportunidad que tenemos que aprovechar y no estamos sabiendo aprovechar. Eso nos hace competir con ubicaciones que a priori tienen unos costes laborales más bajos que los nuestros, pero podríamos competir perfectamente. Ahí queda ese mensaje. Eso es. Me queda poco tiempo, pero Huesca, Zaragoza, Teruel, conectadas por tren. ¿Un sueño imposible? No, que va a ser imposible. Es un sueño que ha de ser realizable y además exigir que se haga realidad. La vertebración territorial exige que las 3 capitales de la provincia estén conectadas de manera eficaz, con horarios, digamos, funcionales y suficientes, y lo que hay que hacer es exigir que se haga entre Zaragoza y Huesca, de haber un cercanías y si no aumentar la frecuencia de muchos más trenes regionales de manera que se pueda asimilar a un servicio de cercanías. Eso es lo que hemos
pedido nosotros en una PNL que llevamos, y entre Zaragoza y Teruel lo que hay que hacer es terminar de acondicionar y de electrificar la línea y dotarle también de frecuencias. Y no olvidarnos nunca de que realmente la aspiración que tiene la comunidad autónoma y que tenemos todos es que se construya el corredor cantábrico-mediterráneo que de Zaragoza lleve al puerto de Valencia a través de la provincia de Teruel para dar precisamente una capacidad competitiva a Plaza y a todas las instalaciones del Valle del Ebro, conectándolas con el puerto de Valencia. Es importantísima la conexión de puertos y es importantísima que esos puertos del Mediterráneo con los puertos del Cantábrico se realicen a través de Aragón, articulando a su vez el territorio como sería esa línea Zaragoza, Teruel, Sagunto, ¿no? No tengo tiempo para más, señor Guitarte. Me apena, le vuelvo a invitar y le emplazo a que próximamente vuelva a nuestros micrófonos. Tomás Guitarte, portavoz de Aragón. Bueno, pues encantado de estar aquí y los veremos otras veces, no hay problema. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado, como siempre. Vamos a hablar ahora de una moción de movilidad que ustedes presentaron en el pasado pleno del jueves 30 de octubre, acerca en concreto de los accesos a plaza y a los polígonos industriales, ¿no? Doble pregunta. Uno, ¿qué problemas detectan ustedes para llevar esta moción a pleno? Y dos, ¿qué pasó en el pleno? Bueno, pues la verdad es que hay dos problemas en lo que se refiere a Plaza concretamente, que es el principal polígono logístico de Aragón y bueno, y yo diría que de España y del sur de Europa. Tiene dos problemas de acceso. En primer lugar, el tema del transporte público. Hay una sola línea de autobús, que es la 501, que hasta ahora salía a las 5:20 de la mañana, si no estoy equivocado, sí creo que era a las 5:20, y se producían tal cantidad de atascos y de afluencia de gente para poder ocupar plaza en ese autobús que fue necesario reforzarlo y poner otro a las 5 de la mañana. Pero aún así es insuficiente. Estos días hemos leíamos en la prensa los testimonios de los trabajadores que iban ahí. Tenían que desplazarse desde bastante lejos, es decir, casi una hora de desplazamiento a esas horas, para poder garantizarse un hueco en la fila, y luego había incluso peleas y riñas, altercados entre la gente que intentaba acceder a ese autobús, porque si lo pierdes, pues bueno, ya está el siguiente. Luego explicaciones en el trabajo. Exacto, explicaciones en el trabajo. El desplazamiento hasta plaza dura unos 25 minutos o algo así, quizás un poco más, y luego tiene que moverse por dentro del polígono, y la gente va ahí hacinada de pie sin poderse agarrar a ningún asidero dentro del autobús. Es decir, nosotros solicitábamos un refuerzo de esa línea de autobús de la 501. ¿Y qué pasó entonces? Entonces el PP votó en contra. Zaragoza en Común, que dice defender los derechos de los trabajadores. Bueno, digo aquí ante los micrófonos que tenemos noticias de que entre los trabajadores de plazas estaban incluso recogiendo firmas para solicitar más autobuses, más frecuencias, etcétera. Bueno, pues Zaragoza en Común se abstuvo y, sorprendentemente, el PSOE sí votó a favor junto con nosotros. Es algo sorprendente. Pero es que el segundo problema que hay en los accesos a plaza son los accesos en el transporte privado. Esas rotondas que nunca se han terminado de abrir, la necesidad de abrir nuevas rotondas, nuevos accesos a plaza, que provoca que sobre las 7 de la mañana aproximadamente, todas las mañanas, se produzcan unas colas y unos atascos tremendos. 20 minutos o media de espera dentro de los coches en los atascos. ¿Las soluciones pasan por el aumento de las frecuencias? El aumento de las frecuencias de los autobuses, en primer lugar, de la línea 501, que sí hay que dotar de más autobuses. Y, en segundo lugar, evidentemente, para los temas del transporte privado y el transporte de mercancías hay que acometer de una vez la mejora de los accesos a plaza, incorporar nuevos accesos, nuevas vías de acceso. Porque me imagino que aquello que se habló en tiempos de un tranvía que llegase hasta la feria y hasta plaza, eso es inviable a todos los niveles. Nosotros lo hemos propuesto y el otro día lo propuso de nuevo el PSOE. Aceptamos una transaccional del PSOE en este sentido porque coincidía con lo que nosotros hemos venido pidiendo en los últimos meses. Y de nuevo el PP votó en contra. Ahora mismo argumentan pues eso, que hay problemas jurídicos porque se trata de un contrato administrativo que habría que modificarlo. Bien, la verdad es que el contrato del tranvía se hizo deprisa, corriendo y mal, porque supone ahora un montón de problemas para poder aumentar las frecuencias, poder aumentar la línea del tranvía, etcétera, etcétera. Volviendo al tema de la accesibilidad a plaza, ¿esto qué ocurre
en Plaza ocurre también en otros polígonos industriales? Bueno, uno de los polígonos industriales que también se ve bastante afectado es el de Malpica, pero no al nivel de Plaza. Pero sí, el polígono de Malpica también necesitaría un refuerzo tanto en autobuses como mejora de accesos, etcétera. Sí. Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Por cierto, si habían escuchado hablar de los problemas que está habiendo con la gripe aviar en Aragón, no hay de qué preocuparse. Ayer hubo una reunión del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón a este respecto. Había, y sigue habiendo, preocupación por las más de 700 grullas que han fallecido a causa de la gripe aviar, sobre todo en la laguna de Gallo Canta, donde miles y miles de ellas se citan a descansar y repostar, como quien dice, antes de seguir su ruta migratoria. La preocupación radica no tanto en las 700 grullas muertas, que también, sino en que pudieran contagiar a las aves destinadas a consumo humano, es decir, que la enfermedad pudiese entrar en las granjas. Vamos a escuchar al catedrático emérito de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. El señor Juan José Badiola se muestra optimista. Yo creo que en este momento mi visión es optimista. Lo digo sinceramente primero porque bueno, lo voy a decir aquí por el consejero, porque se han tomado las medidas que hay que tomarse, que deben ser tomadas, pero sobre todo que la tendencia va a ser a la baja, al descenso, porque ya yo entiendo que la mayoría, los datos que hoy me ha propuesto el consejero van en esa dirección, que ya parece que el número de animales muertos está disminuyendo. Bueno, en esa reunión en la que acaban de escuchar a Badiola, además de Badiola, también estuvieron representantes del Gobierno de Aragón, como no, el consejero de Agricultura, el señor Javier Rincón, y también representantes del sector avícola. El resumen, calma, no hay riesgo de consumir productos avícolas, dado que la influencia aviar no ha llegado a las granjas. Vamos a la previsión meteorológica porque me parece que hoy va a ser el último día de tiempo más o menos agradable, de tiempo más o menos estable, dado que mañana llega un frente frío. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde tiempo estable, soleado en Aragón, únicamente con intervalos de nubes altas, temperaturas que suben un poco, especialmente en el sur de Aragón. Máxima de 19 grados en Albarracín y en Huesca, 20 en Teruel y 21 en Zaragoza. Mañana el viento del sur aumentará de intensidad, pudiendo alcanzar por la tarde rachas fuertes o muy fuertes en la divisoria del Pirineo y en el norte de las Cinco Villas. Suben las temperaturas la próxima noche, que será menos fría. Mañana de madrugada 5 grados en Teruel, 6 en Albarracín, 11 en Zaragoza y 12 en Huesca. Durante el día las temperaturas serán similares a las de hoy. Mañana tendremos nubes en aumento, sobre todo por la tarde. Y a últimas horas del día podríamos tener lluvias débiles en el Pirineo de forma aislada al final de la jornada. También podría llover en el resto. A partir del jueves y en los próximos días bajarán las temperaturas. Es una información de AEMET. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hoy hemos tenido al portavoz de Aragón Teruel Existe, el señor Tomás Guitarte. Ayer tuvimos al señor Izquierdo, Alberto Izquierdo, líder del PAR. El viernes pasado tuvimos a Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Que sepan que tienen todas las entrevistas en nuestra página web www.aragonesradio.com. También pueden seguirnos, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @elbaturrillo_político en Instagram y @el_baturrillo en Twitter. Decirles que a lo largo de la semana, el viernes probablemente tendremos al portavoz del Partido Popular, al señor Ledesma, para comentar la actualidad política. Y hasta aquí el Baturrillo Político de hoy. Les deseo un feliz martes y que aquí les espero mañana. De ser español, ¿dónde va? Y mi